Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Les saludo en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El día de hoy, la predicación la he basado en la carta a los Filipenses en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 7. El tema es la paz de Dios. Y el título del sermón es Jesús le ofrece su paz. Señor, gracias por la oportunidad de compartir esta palabra tuya, Señor, que es preciosa. Bendícela, úngela y llévala, Señor, a aquellas personas que en este día están sufriendo, están pasando por un momento duro de dificultad y quizás no logran tener paz en su mente y en su corazón. Guíame, Señor, con tu Santo Espíritu, porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo pienso que las personas desean vivir en paz en este mundo. Hay organizaciones internacionales que hacen esfuerzos por lograr la paz entre las naciones en conflicto. Desde que el ser humano vive en este mundo, las guerras y los conflictos entre los pueblos y las naciones no han cesado a pesar de los acuerdos de paz que se han firmado. La historia bíblica, la historia secular, registran innumerables guerras que han traído mucho dolor y muerte. Y lo que es difícil de entender es que a pesar de los avances de la ciencia y la tecnología, estos han sido insuficientes para poder acabar con las guerras, la pobreza y también el hambre y muchos problemas más en este mundo. El deseo de Dios y la voluntad de Él es que haya paz en la tierra y especialmente en el corazón de las personas. Entonces, mi amado hermano o amigo, le hago esta pregunta. ¿Tiene paz usted en su corazón en este día? O tal vez usted dice, no la tengo, pero pastor, yo quiero tener una verdadera paz. Y creo sin equivocarme que un gran porcentaje de personas también anhelan que todos los seres humanos vivamos en paz. Sin embargo, por causa del pecado en el corazón del hombre, es muy difícil vivir la paz en este planeta. Y yo pienso, conforme a las escrituras, que hasta que Cristo venga, regrese por segunda vez y establezca su trono y su reino sobre la tierra, el ser humano vivirá una paz que no ha tenido por siglos, por siglos. El Señor Jesucristo en el capítulo 16 y versículo 33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y miren lo que dice, en el mundo tendréis aflicción. Esa es una verdad absoluta de Jesús, que no podemos negar porque todos somos testigos de eso. En el mundo tendréis aflicción, pero el Señor Jesucristo nos da la solución. Y Él dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir? Que lo que Jesús nos está diciendo es que a pesar de los conflictos, de las guerras, de la violencia, del sufrimiento humano, podemos encontrar la verdadera paz en Él. Hermano y hermana y amigo, Jesús es nuestra paz. ¿Es Jesús su paz o todavía no lo es? Entonces podemos hacernos dos preguntas muy importantes. ¿Qué es la guerra y qué es la paz? La guerra puede ser un conflicto o un enfrentamiento entre las personas, los pueblos, las naciones, los reinos, y esto lo hemos tenido en toda la historia del ser humano. Y por supuesto, al final de cada guerra habrá un vencido
y un vencedor. Eso es indiscutible. ¿Qué es la paz? La paz es todo lo contrario a la guerra. Algunos consideran que la paz es un valor que se opone a los conflictos bélicos, a la violencia, a los enfrentamientos, a la lucha y a la destrucción. Entonces ya tenemos por lo menos una idea de lo que significa la guerra y lo que es la paz. ¿Qué desea su corazón en este momento? ¿La guerra o la paz? Entonces voy a contestar dos preguntas. La primera es, ¿dónde dio origen las guerras? ¿Dónde dieron origen las guerras? Y la segunda pregunta que voy a desarrollar o contestar es, ¿dónde da origen la paz? ¿Dónde es que nace esa paz que usted y yo siempre anhelamos y que el mundo anda buscando hasta este momento? Y muchas personas la han encontrado, pero otras no. Pero ese es un momento en que Jesús le ofrece su perfecta paz. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, capítulo 2, el escritor nos narra la historia del primer hombre y la primera mujer que Dios formó en este mundo, Adán y Eva. Y fueron puestos en lo que Dios llamó el huerto del Edén. Estas dos personas tenían una relación perfecta con su creador. Podemos decir entonces que si tenían una relación tan íntima, tan cercana, tan perfecta, que Dios caminaba con ellos en el huerto del Edén, que ellos podían mirarse cara a cara, podemos decir, sin lugar a dudas, que Adán y Eva en el principio experimentaron, vivieron la perfecta paz de Dios. Y eso es lo que queremos también para todos los seres humanos. Pero lamentablemente, cuando ellos desobedecieron el mandamiento de Jehová su Dios y por su libre albedrío decidieron escuchar las mentiras del diablo de Satanás y lo obedecieron, pecaron contra Dios y perdieron esa paz que el Señor les había dado. Qué triste, ¿no? Perdón, qué triste. Entonces, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12, nos describe la realidad que vivieron Adán y Eva y la herencia de pecado que todos los seres humanos, sin excepción, hemos recibido. Y en el versículo 12 del capítulo 5 del libro a los Romanos, o la carta a los Romanos, Pablo dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por el hombre, Adán y Eva, y por el pecado la muerte, Pablo dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Esto quiere decir que heredamos el pecado y como consecuencia del pecado, heredamos una muerte espiritual en el momento de nuestro nacimiento. La Biblia dice que nacimos muertos espiritualmente, aunque físicamente fuimos dados a luz a este mundo. Pero ¿quién de nosotros no ha conocido la realidad de la muerte de algún ser amado o de alguna otra persona? A partir de ese pecado en el corazón del ser humano, él se volvió rebelde. Los seres humanos rebeldes contra Dios, contra su voluntad, y su tendencia natural es desear apartarse de él, apartarse de su voluntad. Esa es la inclinación del ser humano. Por causa del pecado, el hombre experimentó una separación espiritual de Dios que no le permite tener una relación íntima con él y por lo tanto, en esa condición, o mientras mantenga esa condición, lamentablemente no puede experimentar completa paz en su corazón. Y el profeta Jeremías
en el capítulo 17, los versículos 9 a 10, nos describe la realidad del corazón de todos los seres humanos. Ninguno de nosotros nos escapamos a eso. Él dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cómo dice? Engañoso es el corazón del ser humano más que todas las cosas y perverso. ¿Cómo? Perverso, maligno. Y hace la pregunta, ¿quién lo conocerá? Y entonces inmediatamente está la respuesta. Yo, Jehová, que escudriño la mente del ser humano, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Hermano y hermana y amigo, Dios conoce el corazón de todos los seres humanos. Eso quiere decir que Dios conoce su corazón. Dios sabe lo que hay dentro de su corazón, sus pecados, sus rebeliones, el no querer buscar a Dios, su rebeldía hacia su Creador. Dios nos conoce plenamente porque Él nos creó y puso dentro de nosotros ese corazón. El pecado ha sido una tragedia para todas las personas sin excepción, porque cambió la vida del ser humano radicalmente. Esa paz que tenía en su corazón se convirtió en odio, en amargura, en orgullo, sufrimiento y lleno de todo tipo de pecado. Hermanos y amigos, esta es la condición del corazón de todas las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y aún de muchos cristianos que no han querido someterse a la voluntad perfecta de Dios. Y entonces Santiago, en su carta, en el capítulo 4, los primeros 2 versículos, también nos habla de la realidad del corazón del hombre y de la mujer. Y él comienza el capítulo con esta pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea, Santiago le está diciendo a los hermanos de la iglesia, a los cristianos, una pregunta muy importante, algo que estaba sucediendo en esa congregación y que también se vive en muchos cristianos del presente siglo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, hermanos y hermanas? Porque la carta está escrita para los cristianos. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, dice Santiago, matáis y ardéis de envidia. Qué triste, ¿no? Engañoso es el corazón, dijo Jeremías, más que todas las cosas. En conclusión, las personas que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador no podrán experimentar en sus vidas la paz que el Señor Jesucristo, la paz que el Padre Celestial nos da, nos ofrece en este momento. Porque cuando Él viene a nuestras vidas, produce una regeneración en la mente y el corazón de los seres humanos y pone una profunda paz que ningún ser humano nos puede dar. Porque la paz viene de Dios a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Por eso Isaías dice que Jesucristo es príncipe de paz. Y el apóstol Pablo nos dice lo opuesto,
¿Qué es lo que sucede cuando Cristo viene al corazón del ser humano? ¿Cuál es el cambio que el Espíritu Santo realiza en la vida de las personas que deciden entregarse a Cristo sin reservas y hacer de Él su Señor y Salvador? Pablo, en la carta a los Corintios, la segunda carta, en el capítulo 2, los versículos 15 y 16, él dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué quiere decir? Nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amigos, si usted no es cristiano, el Señor le ofrece en esta mañana una nueva vida, una vida que cambiará su manera de pensar, su manera de actuar. Es decir, Dios pone un nuevo corazón, hablando en el sentido espiritual, una nueva realidad en su vida. Y ese nuevo corazón va a producir en usted una profunda paz, a pesar de las tribulaciones, de las adversidades que este mundo nos presenta. Y Pablo continúa diciendo, y todo esto, todo este cambio, proviene de Dios, no del ser humano, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Jesucristo ha hecho reconciliación entre el ser humano caído, pecador, destituido de la gloria de Dios, y Jesucristo nos restaura esa comunión, esa intimidad perdida en el huerto del Edén. El Señor Jesucristo lo restaura en el momento en que viene al corazón de las personas. El segundo punto es, o la segunda pregunta, ¿dónde da origen la paz? ¿Dónde da origen la paz? Y estoy hablando de la verdadera paz, la paz que perdura, la paz eterna, la paz que Dios le ofrece a usted el día de hoy. En la introducción mencioné que la paz es contraria a la guerra y que es un valor que se opone a todo tipo de violencia. No hay discusión. Sin embargo, podemos agregar a lo anterior que la paz es un don, es un regalo de Dios para todas aquellas personas que deciden caminar por la fe, aquellas personas que deciden entregarle su vida completa al Señor Jesucristo, porque el único que puede restaurar la relación íntima del ser humano con su Creador es Él, el príncipe de paz. Y, y el profeta Isaías, en el capítulo 53, nos describe la manera en que el Señor Jesucristo conquistó la paz para todos los seres humanos. Lo único es que esta paz no es automática. Es una decisión que usted tiene que tomar hoy. Aceptar la paz de Dios a través de Jesucristo, haciendo de Él su Señor y Salvador. Isaías 53:5 dice lo siguiente: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dos cosas que hizo. Herido por nuestras rebeliones. ¿Por qué? Porque el ser humano es rebelde por naturaleza. Molido por nuestros pecados. Todo ser humano es pecador. El castigo de nuestra paz, miren como Isaías lo dice tan claramente, el castigo para conquistar, para poder ofrecernos en este día la paz, dice, el castigo de mi paz, de su paz, de todo el mundo, fue sobre él. Jesucristo recibió la ira de su Padre Celestial para poder ofrecerle a usted en este día
esa paz verdadera. Y por su llaga, por su muerte, por sus heridas, por su sacrificio en la cruz del Calvario, dice, todos nosotros fuimos curados. ¿Curados de qué? Del poder del pecado, de esa enfermedad tan grave que se llama pecado. ¿No es maravilloso lo que el Señor Jesucristo le ofrece en este día? Una paz completa para su mente y su corazón. Y Pablo en Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, fuimos justificados delante de Dios por causa de nuestro pecado, fuimos justificados por la fe en el Hijo de Dios. Dice, y por la fe tenemos paz para con Dios. Solo el cristiano tiene la verdadera paz, la verdadera reconciliación. No hay ninguna otra manera. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios, en primer lugar, descansa en la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados y que ya no hay ninguna condenación para el cristiano en las llamas del infierno. O como lo describe Apocalipsis capítulo 20, en el lago de fuego por la eternidad. No hay condenación. Esta paz no puede ser obtenida por ningún mérito humano. Pablo dice que somos salvos por la fe, por la gracia, no por méritos humanos. Y descansa en la presencia de Jesús, de su Santo Espíritu, en nuestros corazones. Esta es la primera paz que toda persona debe recibir de Dios mientras se encuentre viviendo en este mundo. Porque una vez que el ser humano muere, no hay ninguna esperanza de vida eterna en el cielo. Hay una condenación, como dije anteriormente, una condenación eterna en el lago de fuego. Y el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte espiritual segunda, que mantendrá a todo ser humano que rechazó el regalo de Dios al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. No hay más esperanza después de la muerte para el pecador que muere sin Cristo en el corazón. Por eso Pablo dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y mire cómo describe al creyente fiel y verdadero. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. La segunda paz que deseo compartir es la que Dios produce en la mente y en el corazón de todos los cristianos cuando están pasando por las adversidades, por las tragedias, por el sufrimiento de la vida. Esta es una paz que toma el control de nuestras emociones y sentimientos para que la mente no sea atrapada, no sea cautivada por el temor, por la ansiedad, por el miedo, por la depresión, por ningún sentimiento que robe la paz del corazón. Hermanos y hermanas, estos son diversos estados de ánimo que le pueden quitar la paz y la tranquilidad de su vida. Jesús le ofrece hoy una paz permanente para su vida. Acéptela, no la rechace. El Señor Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da.
¿Entiende lo que es el Señor Jesucristo? ¿Lo entendemos todos? Hace 2000 años Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Es la paz de Jesús la que se ofrece en este día. No es la paz temporal, no es la paz que el ser humano ofrece. Y el Señor Jesucristo dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y el apóstol Pablo nos lo presenta de esta manera. En Filipenses capítulo 4, los versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y miren lo maravilloso. Una vez más, la afirmación que Dios nos da a través del apóstol Pablo. Y la paz de Dios, ¿la paz de quién? De Dios, no del ser humano, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, que vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿cómo o en quién? En la persona del Señor Jesucristo. Entonces, como dice la segunda pregunta, o se hace, ¿dónde da origen la paz? La paz verdadera. La paz verdadera se origina en Dios, a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Sin el Señor Jesucristo en su vida, usted nunca podrá experimentar la perfecta paz en su vida, en su mente y en su corazón. Yo se lo garantizo. Y el apóstol Pablo dice a los Colosenses capítulo 3, versículo 15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y como resultado de esta paz divina, el Señor nos promete cuidar, proteger, guardar nuestros corazones y pensamientos. ¿Saben por qué? Porque usted y yo no lo podemos lograr. No hay manera. La paz es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Usted tiene que aceptarlo cuando acepta a Cristo como su Señor y Salvador. El Señor promete cuidar y guardar nuestros corazones y pensamientos. ¿Saben por qué? Porque es allí donde las personas se ven afectadas por el dolor y por el sufrimiento. ¿Dónde siente usted las preocupaciones? En la mente y en el corazón. Dios tiene mucho interés en que usted sea un cristiano y una cristiana feliz, que viva una vida a plenitud. Pero es necesario que todo creyente camine con Jesús cada día de su vida. Que todos caminemos conforme a la voluntad perfecta de Dios. Y termino con estos dos versículos. El Señor Jesús nos dice en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Y luego termina diciendo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos obtener bueno si el cristiano o si las personas no están caminando con Jesús. Y en capítulo 7, versículo 37 y 38 del Evangelio de San Juan, el Señor dijo, si alguno tiene sed, sed espiritual, venga a mí y beba. Si usted tiene un vacío en el corazón, si usted no tiene esa paz que Jesús le ofrece en ese día, el Señor Jesús te está diciendo, usted tiene una sed espiritual en su vida y le hace la invitación y le dice, venga a mí, hermano, vaya a Jesús. El que cree en mí, pero miren lo importante como el Señor lo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, como dice la palabra de Dios, no como usted piensa, no como usted se imagina, no como algunas personas tratan de decirlo, no, como dice la Escritura, de su interior correrán
como ríos de agua viva. Usted experimentará una perfecta paz en su corazón. Amigo, acepte a Jesús, porque Él traerá a su mente y corazón esa perfecta paz. Que el Señor les bendiga ricamente en este día. Amén.